Buenos días, presidente. Me Yamel de Damexico News y Sin Censura. En el margen de la investigación a los 31 científicos del CONACYT, hay otro asunto que tiene que ver con académicos. Desde hace algunos meses hemos estado reportando cómo, por ejemplo, profesores de asignatura de la UNAM no están teniendo sus sueldos, no les pagan justamente. Ellos nos denuncian que les pagan 800 pesos a la quincena y las deducciones que les hacen terminan dándoles recibos por hasta 2 pesos y no les terminan de cumplir los pagos. Esto por parte de la UNAM. Pero también, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana o en la Universidad Autónoma del Estado de Tamaulipas se acaban de dar elecciones para cambiar al rector y a los personajes o a los maestros que cumplían con los requisitos y se estaban postulando, los dejaron afuera porque no estaban prácticamente vendidos a una mala práctica. Al punto que queremos llegar, presidente, es ¿qué se puede hacer desde el Gobierno federal, desde la Secretaría de Educación Pública? Porque las universidades públicas utilizan esta autonomía para evitar ser investigadas, para evitar auditorías o para prácticamente venderse a los intereses. Han funcionado como cajas chicas de los gobiernos y de ahí han sacado hay mucha corrupción que no se investiga porque como son autónomas nadie las toca. Desde la SEP, ¿qué se puede hacer? Desde el Gobierno federal, ¿qué se puede hacer para eliminar esta mala práctica que también se ha dado en las universidades? Bueno, yo pienso que tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos universitarios. Tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria, pero sí pueden hacerlo los mismos universitarios porque se dan casos en donde hay mafias, no encontré otra palabra, que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen pues caciques que dominan en las universidades. Ellos ponen a los rectores. Es lo más antidemocrático que puede haber y manejan el presupuesto a sus anchas, en forma discrecional. Es el caso de varias universidades del país y de personalidades que tienen muchísimo poder. El señor Padilla de Jalisco no es rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara para hablar en plata. Y así en otros casos. Pero eso lo tienen que resolver los mismos universitarios. Y debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura de las universidades públicas, que ganan muy poco, y que no haya privilegios arriba, y también que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan para la asignación de
cargos académicos. Hay muchísimos investigadores que quieren ascenso o que aspiran a ser tomados en cuenta y no pasan porque existen estos grupos de poder. En la UNAM, lamentablemente, sucede y en todos lados, pero no podemos meternos. Si ya con lo que estoy diciendo a lo mejor se van a enojar, imagínense si hacemos más cosas. Entonces, en el caso del CONACYT es distinto porque pues eso es un instituto del gobierno, pero las universidades tienen autonomía. Entonces el llamado ahí es para los estudiantes, para que se estudiantes organicen. Y académicos, porque hay muchos maestros que se quejan, nada más que no se atreven, además no habían las condiciones, porque si protestaban les iba peor, se cometían injusticias. Pero ahora tenemos que hacer valer nuestras libertades, no quedarnos callados. La democracia es una forma de vida que no solo tiene que ver con la actividad política electoral, tiene que haber democracia en la familia, tiene que haber democracia en el sindicato, tiene que haber democracia en la escuela, en todos lados. Por eso corresponde a los académicos. Hay, por ejemplo, un asunto que aprovecho para plantearlo. ¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué no muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas públicas que no están regresando a clases. ¿Por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo. ¿Y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso. Entonces, si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? Es un llamado a los sindicatos, también de las universidades. Es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes. Ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas. Es un llamado
respetuoso porque nos hace falta. Es tóxico, enajenante estar solo sometido a los sistemas de Internet, llámense como se llamen. Hay que leer, se puede desde luego leer también en el Internet con las tabletas, pero los libros es importantísimo, la lectura y la comunicación y el debate en el aula y cómo nos formamos, pues le debemos mucho de lo que somos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Entonces va a cambiar ahora. No necesitamos a las maestras, no necesitamos a los maestros cuando se estudia. Son los aparatos diseñados no sé por quién, con contenidos que no tienen que ver con el humanismo, más que nada mercantilistas. Entonces, sí hace falta que sigamos haciendo un esfuerzo. Ahora que se informe sobre cómo va la pandemia el martes próximo, pues vamos a seguir informando de que no hemos tenido problemas mayores de contagio y cuántos han regresado a clases, cuántos no. En dónde sí se ha regresado, en dónde no, para que todos sepamos. Me refiero al país, pero también podemos comparar el regreso a clase en el mundo y el regreso a clase en México, porque no nos podemos acostumbrar a que no va a haber clases presenciales y que van a estar las escuelas cerradas. Y presidente, hablando de universidades, ¿qué ha pasado con las universidades del deporte, las que se anunciaron hace unos meses aquí en la conferencia? ¿Ya están construidas, ya están los planteles, ya hubo inscripciones? ¿Qué ha pasado con eso? Ya están iniciando las universidades, están ya empezando a prepararse para el inicio de clases. Vamos a informar sobre eso. Son 6. A ver, es Campeche, es Veracruz, es Texcoco, es Tepito para boxeo, dos en Sonora, uno en Obregón, otro en Hermosillo. Sí, son 6 o 7, pero vamos a pedir al responsable del programa que nos informe. Lo ve la Secretaría de Educación Pública, este programa. Y por último, presidente, ¿qué postura hay desde el gobierno federal ante esta inhabilitación, o más bien el freno que pone Luis Videgaray a la inhabilitación que le impedía ocupar cargos públicos? Es algo que se había realizado desde la Secretaría de la Función Pública y ahora consiguió que frenaran esa inhabilitación. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Le ha informado el fiscal cómo van incluso las investigaciones que han señalado al exsecretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de Hacienda? Seguramente lo está viendo la Función Pública, no tengo mayor información, pero como en cualquier caso, pues se tiene el derecho de acudir a instancias
judiciales para que se resuelva en definitiva. Creo que así está, es un proceso. La Secretaría de la Función Pública tomó una decisión, incluso lo puede hacer la Fiscalía, pero el Poder Judicial actúa, interviene, desde luego si el implicado, presunto responsable, lo solicita, y creo que esto es el caso, ¿no? Yo lo que considero que fue un avance es que en la ley de austeridad que propusimos, ya un funcionario de alto nivel no puede, creo que en 10 años, trabajar en una empresa privada, porque era un abuso. Terminaban en Hacienda, en Energía, bueno, hasta los presidentes de la República, y se iban a trabajar a empresas privadas. En el caso de la electricidad, casi todos los ex secretarios de Energía o ex directores de Pemex o de la Comisión Federal, todos en la iniciativa privada. Los de Hacienda, las empresas eléctricas contrataban a los mismos funcionarios, a los que les daban los contratos o las concesiones al término de un gobierno, se los llevaban de asesores. Entonces eso ya no se puede. Ya los que están en el gobierno actual pues tienen que buscarse otro trabajo, la academia, cualquier otra actividad, pero no vinculada con su trabajo anterior. Creo que eso fue un avance. Y el caso del exsecretario de Hacienda, pues van a continuar estos procedimientos y van a ser los jueces los que van a decidir.